Hola, 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 ¿qué tal parceros? ¿Cómo están? Un saludito para los que están por aquí bien activos. Bueno, el día de hoy vamos a estar viendo las finales de Halo Infinity, pero espérenme que estoy teniendo unos pequeños problemas aquí con mi PC. Dímelo, Erika, ¿cómo estás? Saludito para Erika que está por ahí bien activa. Creo que se cayó. Creo que si no estoy mal, se... Déjenme saber, parceros, si están viendo bien la transmisión. Estuvimos teniendo unos pequeños fallos aquí en el directo. Para los que no saben, estamos viendo la final de Halo Infinity en vivo y en directo. Déjenme saber cómo están, por favor. Déjenme saber por aquí en el chat. Un saludito para RM. Luis, ¿cómo estás? Cuéntamelo, RM, ¿cómo estás, bro? Listo. Ahora sí, me estaba fallando el PC, muchachos. Es que estaba haciendo unas pequeñas configuraciones en el PC y me estaba fallando demasiado, demasiado, demasiado. Listo, déjenme saber si están viendo bien el directo. Déjenme saber si todo está bien, parceros. Creo que también aquí estaba molestando un poquito. Listo, ya está todo bien. Vamos a ver la final de Halo Infinity. Vamos a ver qué tal nos va, parceros. Un saludito para los que están bien activos por aquí. Las finales por $1.000.000. Así que bueno, vamos a ver qué tal. La final quedó Optic Gaming versus Cloud. Vamos a ver quién gana. Primer puesto, $400.000, premio acumulado por $1.000.000. Así que vamos a ver qué tal. Bueno, triple kill, buenísima. Captura la bandera, va ganando Cloud 2-1. Bros, como se llevan esa bandera de rápido, brother. Yo no he aprendido a hacer eso todavía, llevarme una bandera así de rápido. A punto, 2-2. Empató Optic. En un momentico, en un momentico. Buena. Buena. Full commitment there from Trippy to make sure that C9 did not get that overshield. Gave his life up for it. Made sure that it was. Déjeme saber si va bien el directo, si todo está bien. Sí, por favor, parceros. Déjemelo saber. Luis dice, tiempo sin verte, todo bien. Bien, 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 bro, bien. Ayer estuvimos haciendo directo nuevamente. Estamos viendo aquí las finales de Halo Infinity. Déjeme saber, por favor, si se escucha bien el audio, si se ve bien la imagen, si todo está bien. Estuvimos teniendo unos pequeños problemas cuando iniciamos la transmisión, pero ya al parecer todo está bien. Doble kill. Uy, triple. Ah, no le alcanzó a la triple, pasó el tiempo, pero estuvo buena la kill. Muerto. 2-2, muchachos. Quedan 2 minutos. 2 minutos y medio para terminarse la partida. A ver qué pasa. However, it's been held off well by Optic Gaming here. A little bit of a reset across the map. Penguin, though, so sneaky. Good chance this overshield besides this next flag could be popping up in 21 seconds. ¿Será en tu cel o será el directo que va con lag? Déjenme, yo reviso aquí en mi teléfono. As we wait 15 seconds till the next overshield. Both know the difference between the two teams is so slender. It can be one death
Déjeme, yo reviso en mi teléfono. ¿Ya va bien? Un saludito para Maricruz Arango. ¿Cómo estás, Maricruz? Estamos viendo las finales de Halo Infinity. No, en mi teléfono va bien. Wow, they're spawning in the back of the base here. This is the opportunity for Cloud9 to strike 150 on the clock. They've got all the goodies to Estamos viendo las finales de Halo Infinity por $1 millón. No, sí, va muy bien, va muy bien. Si es tu celu, Luis. Saluditos para Miriam, para Luis, para Erika, para Gans. Dímelo. Ayer volvimos. Esta semana hemos hecho directo, bro. Ya volvimos. Ya volvimos con Free. Y uno que otro directo por ahí de Halo. Para los que no saben, para los que acaban de llegar, estamos visualizando el día de hoy. Estamos reaccionando a la gran final de Halo Infinity por un premio mayor de $400.000 y un acumulado de $1 millón en premios. Esta es la World Cup de Halo Infinity, así que vamos a ver qué tal. Optic Gaming versus Cloud. Nos fuimos. El Gans. Y ya llevan la bandera. Bueno, para los que no conocen Halo, no saben de Halo, ese modo de juego es captura la bandera. Básicamente es coger la bandera del enemigo y llevarla hacia el lugar donde está tu bandera para coger un punto, ¿sí? Entonces, ambos equipos luchan por llevarse la bandera del enemigo y coger puntuación. Son 5 partidas para definir el ganador de esta gran final. Así que vamos a ver qué tal. Around one tie. 10 seconds left here. If we don't see a pull, we will go into an overtime. Brown just about manages to sneak out with his life. Wasn't able to connect on that player in the back flag. We're into overtime. 2-2. The game empate, muchachos, se acabó el tiempo, quedaron en empate estos dos equipos. Bueno, por ahora va súper bien. Listo, desempate, ronda final. Creo que esta se va solamente a un punto. El primero que haga una captura, creo que el primero que haga una captura va a ser el ganador. Found get a little bit reckless here, going for an optic and just waiting. They're setting the trap, and it looks like Cloud9 are taking the bait. It's going to be Trippy who gets that OS. Perfect timing there from Optic Gaming. Vamos a ver qué tal. And it's very different from our first Estos de Optic, los de Optic son los blancos con verde, muchachos. Los rojos prácticamente. Estos de Optic se han ganado casi que todos los torneos de este año en Halo Infinity. Y como ven, se están dando duro la guerra. Ya se llevaron la bandera. Se llevaron la bandera del club. Pero se llevan esa bandera rapidísimo. Le van a coger el punto y le cogen el punto, se llevan la partida. Son 5 partidas. Esta es la primera. Ay, bro, le cogieron el punto. Le cogieron el punto. Ronda para Optic. Buenísima. Eso es muy intenso. Yo sé que a ustedes no les gusta casi Halo Infinity, pues estamos acostumbrados a jugar más que todo free en el canal, ¿no? Pero vamos a estar trayendo Halo Infinity. Los que puedan, los que tengan consola o tengan PC, podemos estar jugando Halo Infinity también en vivo con seguidores. Así que vamos a ver qué tal, parceros. Está muy bueno, está intenso. ¿Cuál equipo le va al rey? Yo voy por Optic Gaming, por estos blancos con verde. Los que están ahora mismo en pantalla. Vea, Seattle's Optic Fan. Es que Optic Gaming últimamente se ha llevado una fanaticada demasiado grande, ya que Optic Gaming, como les digo, han ganado la mayoría de torneos este año de Halo Infinity. Incluso si no estoy mal, ganaron el del año pasado, si no bien recuerdo. Pero han ganado varios torneos este año de Halo Infinity. La gran mayoría se los ha llevado ellos. Torneos de $250.000, $300.000, $120.000, y todos se los han ganado ellos. Y en este caso estamos por un acumulado de $1 millón.
Y bueno, está nuevamente Optic Gaming en la final con Cloud. Vamos a ver. Cloud está jugando fuertísimo. Es que ambos son muy buenos. Esta es una final, es un mundial, muchachos. Están los 8 mejores jugadores de Halo Infinity a nivel mundial en ese momento, disputándose ese $1 millón en 2 equipos, cada equipo de 4. Ya comenzó la segunda ronda, la segunda partida. Vamos a ver cómo nos va, cómo les va a Optic. With the kills being traded out, C9 actually find themselves on the back foot. And Penguin now has to turn his attentions to not only staying alive, but maybe using that Stalker to lock down rockets. And with that nade and the shields being taken down, that just allows Formal to move in and say, you know what, I'll take these in my hands. Trippy and APG also pick up kills as well. 3 dead now for Cloud9. Esa rocket da muchísima ventaja. Ese lanzacohetes se da muchísima ventaja. Están jugando que asesino. Este tipo de juego, el anterior era captura la bandera, este tipo de juegos asesino. Básicamente es el equipo que llegue a 50 muertes de primero gana. It's a great sign for you as a team. It's great game management, like you say, from C9. They had 2 players dead. You had Formal with the rockets. On paper, that should be a huge Optic Gaming lead. Instead, Cloud9 has kept this close, despite not having power weapon control. 2-kill lead now for Optic Gaming. You can see already the game has slowed down almost to a complete standstill between the 2 teams. Here's the flank coming in from Stella though. Oh, buena. Turns and burns Stella. You cannot lose that one if you're Stella. Very nice there with a thrust from APG. He's going to take down that battle. Rockets coming up in 26 seconds. Got to talk about 10-7. Va muy reñido todavía. Of course, Formal as well, anchoring this team. A huge part of that Orlando win, and now setting their sights on a world championship. Formal, the opening is 2-1. Something to highlight here about APG as well. We've just seen him with that huge BR battle. This man's ability to switch his playstyle, depending upon if it's an objective game type or if they're moving into a Slayer. Lo pegó toda la cabeza. He has the highest KD for Optic Gaming in the Slayer game type. So what is normally the support player who doesn't mind doing the dirty work, he'll keep those deaths down and he'll keep those kills up. Ya está la rocket nuevamente. The rockets up and Cloud9 able to bring this game back within 1. Let's get ready for an Astro listening here on the side of Cloud9. Dead in 1, MPD1, MPD1, MPD1. 2 top tower. 2 there. Bottom tower. Live again. Back PD. One shot PD. Solo dejó un tiro. Son un tiro. Estaba tocadísimo. Ya lo tenía un tiro. He's benches, 1 shot, APG. Where's the rock? Benches, 1 shot, I got C-stairs. Okay, we're looking at it. Benches dead. Watch out, trash. Driveway weak, Formal. 1 shot back at me. Trash on me. Driveway weak. Derail, 2 there. Okay, I'm pushing this guy. Yeah, I'm looking at his hand. He dropped. Multiple here. One does driveway somewhere. Keep living. B-rail still. Keep playing together. Play tight. Yeah. I'm looking driveway. They ran away. Yeah, I've stuck. No, in tires, Kevin. Yeah, I know. Arcade and tires on me. Arcade, get ahead. Tires still. Arcade weak. I'm pushing arcade out. Watch arcade out. I'm 1 right now. 12-17. Nice shot. Le está llevando una delantera por 6 puntos actualmente a Optic. 6 muertes. Pero bueno, no nos preocupamos, muchachos. As you come back into the game out of that listening, it's Cloud9 who have taken the control. And as you can hear, it is Eco, the leader. The IGL here for Cloud9, who is just calling the shots, and everyone responded. Yeah, Stellar stepping out here. He doesn't know that someone's in arcade as well. Somehow he scampers away. No, he doesn't. Lucid with a commando angle. Leave it to Lucid. Kills will be traded out, though, in the end. And lots of ya solamente a diferencia de 3 kills, 4 kills. Buena. One thing that Cloud9 have done extremely well. Oh. Is make sure when they get numbers, they're taking advantage triple kill. Turn something back into the favor Casi of Optic saca la Gaming. triple. With that kill coming in from APG, it's 4 in the death screen for Cloud9, and now you're seeing just a 2-kill difference between the 2 teams. I got just an absolute tug-of-war back and forth here. What was just about a 6-kill Cloud9 lead after the deficit is now just a 2-kill game. Optic Gaming has brought this back once again. 22-24, esto está muy reñido. Demasiado.
And the way back into the game for Optic Gaming was that second set of rockets as well. You saw them in the hands of Formal, picked up 2 kills. And that's now 2 out of 2 power weapon pickups on the side of the green wall. C9 are going to have to look to improve that if they want to make sure this is as comfortable a win as they can find. Look at this joust, just both teams just playing this slow. They do not want to give up any free kills. Not letting any advantage go to the other way. This is one of the slower Streets players we've seen all season, and for very good reason. $180,000 on the line in this series alone. That's the difference in prize pool between 1 and 2, and it's a perfect time to get ready for an Optic Gaming listen-in as they trail by 2. Somebody have shields. Somebody have shields. Make sure we're checking corners. Okay, they're all south, maybe? They couldn't get purple. They couldn't get out. They couldn't get purple. Yo escucho que hablan como 10 personas al mismo tiempo. Hay como 10 comentaristas hablando al mismo tiempo. One shot. Okay, listen, guys. I can use stickies for these rockets. Okay, we need to back off. Brad, we need to back off this. Keep your shields, guys. Keep your shields. Don't leave. Joey's trapped right now, though. Yeah, Joey's trapped a little bit. Yo, red right now. Watch the Joey. We can red. There's 2 guys. Cogió la delantera Optic, 25-24. Pero apenas van a mitad de partida. Listen, I have rocks. I got melted from Pop Out. He's just sitting on the purple stairs, Tommy. He's one shot top out. Yeah, I spawned here. We're all here. They could be purple. Yeah, they're behind us. Help Joey. No, he has 1. Listen, they're still in sub, guys. They're still in sub. I'm gonna push out sub. Top out or top? That's fine. Wait. I'm in the sub with rockets right now. One's Ivy. Hold their exit, Joey. It could be in the corner. Hold their exit, Joey. Nice one, Dad. Another one's here somewhere. He's back sub. Very weak guys. See that? We're weak in Ivy. Yo, Joey, you're completely alone right now. No, he's watching purple stairs. Play purple Joey. Joey's pushed up on purple. He's one shot front sub. 3 guys on Tommy. One shot front sub. All sub. Trash and Ivy. Un tiro. Uy. 31-27, cogió la delantera. Esto está muy reñido, muchachos. Cloud está jugando muchísimo. Yo lo vi a Optic, pero Cloud está jugando muy bien. Don't move out too quickly. I have spike mates. I can look commando. Yo, railing. Cut the trash. Uy, un tirito. Green jet with a stalker. Rockets at 20. They could get purple. Careful. Heaven. Looking purple. I'm getting shot. Yo, somebody watch our purple. Well, as we jump back into the game, we were listening to Optic, but it's all been Cloud9 since that listening. And it all stemmed from how Optic were almost baited into using both those rockets and getting nothing for it. Absolutely. Here, look at Penguin just holding down the tires with the Bulldog and just doing all sorts of damage, shield in hand as well. And just Uy, los 100 a los dos. Super heridos. El otro se alcanzó a volar. A C9 5-kill lead, 37-32. Stop with Rockets. Was there to meet him with Uy, ya cuando iba con la... Uy, cogió la Rocket. No. Uy. Ahí quedó la Rocket. Esa es la lanzacohetes. Adiós. Ay, bro. Ay, bro. 40-35. 10 puntos para ganar para Cloud. It might not just be 1 kill, it could be 2 if he can find his targets. Lucid changes to the barrel rifle smartly to make sure that rocket is still in his hands. Uy, 3 muertes. Una muerte y gana. Una muerte y gana, no, perdón, una muerte y se hace la masacre, las 4. Como se mató a esos 3 en un momentico, bro. 44-37, ya le llevan una ventaja de 6 kills. Bastante porque ya se está finalizando la partida. Uy, se metió la boca del lobo, brother. Tiene a todos, los tiene a todos ahí.
46-40, bro. Yo creo que Cloud va a ir empatando en esta última partida. Aunque no hay nada escrito. Hace un momento me dio una partida muy buena también. José Duarte, ¿cómo estás? Dímelo, José. ¿Cómo va todo, bro? But Optic, we've seen them already pull off an incredible Slayer comeback. They have the rockets to play with as well. Good information gathered here by Trippy. He finds one. This game's getting closer. Uy, doble. Again, Trippy, there's the trade from Bound. It's one to go here for C9. And Penguin will tie things up. What a response from Cloud9. In the end, clutching up after back-to-back lead changes. Se la llevó Cloud. Wild Street Slayer Bound goes. Dímelo, Estebaco, ¿cómo estás? ¿Qué se dice, Estebaco? ¿Cómo va todo, brother? Estamos hoy viendo la final de Halo Infinity, la Copa Mundial de Halo Infinity por $1 millón. En este caso tenemos a Optic Gaming versus Cloud. Cloud9, creo que es que se llama equipo, sí. Cloud, yo siempre le digo Cloud. Van empatados. Ha ganado una partida Cloud y una partida la ha ganado Optic. Así que vamos a ver qué tal. ¿Cómo va todo este vaco? ¿Qué se hace? ¿Sigue jugando frío o qué, bro? Sigue jugando frío, me imagino. Yo estoy jugando mucho Halo. Por ahí ya hemos vuelto también a hacer unos cuantos directos de free aquí en el canal. Hicimos antier, hicimos ayer. Yo creo que hoy vamos a hacer uno también más tarde. Las mejores kills, yo creo, sí. Esto está muy reñido, muchachos. Esos equipos juegan muchísimo. Juegan demasiado. Ya nos vamos para la próxima ronda. And then this, he gets boosted, so he's buying so much time. He's even shooting Trip. He shot all 4 players on Optic at this point. He gets all the damage they need. Well, the damage they need. The good thing here for C9 is they managed to collapse on that damage as well. ¿En serio? We talk about damage. Ya estás en heroico, este Baku. Está jugando mucho entonces. Tienen que pasarse por uno de estos directos a ver y nos jugamos unas partidas a ver qué tal. Hoy voy a estar jugando pero solo clasificatoria. Vamos a hacer quizás una salita, pero ya al final del directo voy a estar jugando clasificatoria en solitario y en escuadra también. A ver qué tal para ver si logramos empezar a subir, porque es que lleva mucho tiempo sin jugar y apenas estoy como en plata 2, plata 1, si no estoy mal. Entonces toca empezar a subir, muchachos. Ay, bros. Empatados. 2 partidas. Uy, esta vez porque se van a jugar. ¿Cuántas? ¿7? Uf. 7, o sea que 7 partidas para la final. Uy, bro. O sea que el primero en lograr 4 partidas ganadas gana. Ah, ya bajaron rango. ¿Cuándo? Hoy. Ah, entonces estamos apenas para comenzar a subir. Estamos apenas para comenzar a subir, muchachos. Esto está súper interesante. Ey, Sebaco, ¿usted juega esto Halo? Bueno, muchachos, aquí está el mejor jugador de cada equipo. Formal para el Optic y Penguin para Cloud. Formal tiene 1.30 de KD, 23 kills en promedio. Penguin 1.11 de KD, 18.8 kills en promedio. Y en puntaje están parecidos, en puntaje de estas 2 partidas. Formal se han hecho lo mismo, una diferencia de 400 puntos realmente no es tan relevante. Bro, se me dañó el compu, ¿cómo así? Y ahí jugabas ¿qué? Dice Rey, ¿cuándo un PvP? No sé, vamos a sacar un día para solo PvPs, pero hoy sí voy a estar jugando clasificatorias. Así que si quieren llegar más tarde, cuando se acabe este torneo, yo voy a estar haciendo otro directo, pero de free, más tarde. Saluditos para los que están bien activos, parceros. Muchísimas gracias en serio por el apoyo. Y ustedes que no juegan casi esto.
Espéreme. Déjeme saber si el directo va bien. Déjeme saber por favor aquí en el chat si va bien el directo, si todo se escucha bien. Y RM Luis, ¿usted qué? ¿Ya llegó a Gran Maestro o qué, bro? Ah, ¿jugaba Roblox? Bueno, bros, ahí están esos muchachos preparándose para la próxima partida. ¿Y Halo no juegan? Yo voy a estar haciendo unos directos de Halo a ver qué tal. A mí me gusta jugar muchísimo Halo. Demasiado. Claro, bro. ¿Y qué le pasó al computador? ¿Cómo se dañó? ¿Qué le pasó? Bueno, muchachos. Viene Rey de la Colina. Rey de la Colina es un terreno básicamente, una zona y los equipos tienen que capturar la zona, ¿no? Y durar el mayor tiempo posible dentro de esa zona para acumular puntos. Así que aquí comenzó esto de una vez. Vamos a ver quién gana esta tercera ronda. Se le dañó la pantalla. Ah, qué mal, bro. ¿Y es de mesa o es de escritorio, bro? Absolutely here. That was 3 dead for Optic Gaming. Now Trippy is going to be the last player alive with the heat wave though on the key door and already starts to deal the damage. Overshield still available and great pressure, great positioning here from Trippy in the cuts. Trippy's just weaving through the map at the moment. He's going to come in behind Bound and find one. The kill was cleaned up from Lucid as well. That should be an overshield going into the hands of Optic Gaming. So Cloud9, they fought for it, they scraped for it, but early time was also picked up by C9. So this is a chance for Optic to break. Esa es la zona donde tienen que durar la mayor cantidad de tiempo. Trippy was last player alive down bottom mid key door, and somehow off of the respawns, he helps his team lock down that entire part of the map. He gets a kill on scoreboard, he goes, cuts, shuts down dummies, and Optic Gaming get the overshield on the back of that heroic individual effort from Trippy. And that's why we always talk about how important it is to make sure that last player alive dies as quickly as possible. He can come back and do so much. Esa arma es mi favorita, la sniper. So many. As C9 found out at the moment though, Formal is just locking things down. C9, they might just be about to lose this first point. Optic up by 1. Wasting no time. Un tiro. Uy. Estaba un tiro y no le alcanzó. And they will get the first point on the board. However, off of the back of that, C9 looks to counter. Ya lograron tener punto Cloud. Ah, no. ¿Quién cogió punto? Lucid spawned just momentarily before Trippy was taken down. I'm not sure if they know they're here. ¿El punto es de Optic o de Cloud? Se cayó el directo de Halo, muchachos. Picks up one. Lucid is causing problems back at the tower. It's a heads-up play from C9. You can tell by the way the Bound checked that corner that the comms were coming in. El punto es de Cloud, es de Optic, perdón. Bound and the team prioritize it over. Comenzó a molestar el directo, muchachos. No puede ser posible. No puede ser posible, señores. No puede ser posible. As well, this is a great play coming in from one of the smartest players in the game as well to apply pressure from that key door. Use that heat wave for Trippy there to meet him, and Trippy will take Dímelo, Sebastián, ¿cómo estás, bro? ¿Qué se dice, Sebastián? Oh, mera granada la que le lanzaron a ese brother. Está fallando un poco el directo de Halo. Está molestando la red. Overshield goes to C9. Overshield goes to C9, but it's melted right away. Eso ya volvió, ya arregló. 1v1 Bound wins that off of positioning here. Ah, ¿qué es lo que está pasando? Here on the second hill for C9, they still control tower. No, es el streaming. Distraction though, Bound turns his attention away. Lucid with the repulsor. Make Bound look a little bit Es el streaming. Déjeme saber si todo va bien, por favor. Déjeme saber si todo está bien. Un saludo para Sebas, que acabo de llegar por ahí también al directo. O sea, estamos viendo la final de Halo Infinity por $1 millón. Doble kill. Pero se nos está cayendo el internet. No, se está cayendo ese el directo, bro.
Timing from Bound. The man is a movement magician, and with that play and with C9 Sí. picking up the kills they required, Es el directo de Halo que se está cayendo, es el directo de ellos. ¡Oh! ¡Qué tiro en la cabeza! ¡Uf! The different C9 than Orlando. ¡Qué tirote el que se hizo ese brother en la cabeza! All four dead. No, ¿qué está pasando, bro? That is from one bullet by Stella to get that headshot. Now attention not only turns to the hill and the ¿Qué break. está pasando? Venga, venga, First kill does go to Optic. They do have the no, damage bro, from the break. me estoy We'll see if they can convert here. perdiendo las mejores partes. Espérame a ver, recarguemos de nuevo la página. Está muy bueno, bro. Tremendos tiros a la cabeza los que están pegando, brother. Tremendos Again, a little bit tiros. of recocontrol here. Listo. Two players dead for both sides, and out of that scrap, it will finally be Optic Gaming scoring it again. Ya. They trail just by a bit here on hill number 3. Penguin flies in. Rest of the cavalry from Cloud9 about to arrive top middle as well, but Trippy's ready for it. Eco picks up one. Bound last alive though. The push coming in is unsuccessful. Qué tirazo, ¿cierto, José? En toda la cabeza. Esta gente juega mucho. Look at Bound stays alive. Uy, doble kill. Oh, They do not no. get two though. Bound, by the way, No le alcanzó, 11-5 no le in this alcanzó. game. He is picking up where he left off. Va muy reñido, pero Optic ya va para su segundo punto, muchachos. Ya, cogen, no más 3 segundos y cogen y puntúan nuevamente. Pero Cloud se los va a alcanzar, muchachos. Ambos están a segunditos, a segunditos. Si Optic no se pone las pilas, le van a llevar un segundo punto. Le van a tomar un segundo punto, doble muerte. Punto para Cloud. Nueva colina. Cloud está cogiendo la nueva colina ahora. Van 2-1 en esta partida. And Cloud9 is looking like they are starting to gain steam. Overshield popping in 8 seconds as well. Scary thing here for Optic as well is that Bound is making a brilliant decision here. Pressurizing these players at the back of green, create space. Bro, ya le están llevando la mitad del tiempo en esta tercera colina, bro. Me está empezando a preocupar. Está comenzando a preocupar. Look at this here. Heroic effort from Muerto. APG, but Uy, still doble as muerte. two dead for the side of Optic. Let's get into an Astro listening with Cloud9. He's on the vent. Listo. No. Cloud va a coger el tercer punto, muchachos. Son 4 puntos para ganar en esta partida. I'm gonna look at the jump. Otra vez con la sniper. Bridge, one shot, C-Box, APG. NS. APG's like pillars or something. Punto para Cloud, muchachos. 3-1 ganando Cloud, en este caso llevándole la ventaja a Optic Gaming. Me está empezando a preocupar. Yo voy por Optic. Yo voy por Optic, muchachos. Going top tower. There's a lot of them. Tire box weak. Tire box blinking. Getting his shields back. He's aiming top mid. He's one mid cut. 3-1. One shot bottom mid. One shot pillars. One shot in hill. One shot. 3-1. Optic ya cogió esta zona. Make a play together here. Pero me está empezando a preocupar, muchachos. They're gonna be tower. I'm gonna go green one. I've gone behind you, man. Dímelo a la roca. Más tarde. Más tarde directo de Free, subiendo en clasificatoria, en solitario, en dúo y en squad. ¿Listo? Saluditos paseados. One shot. Pillar. Make out to top mid. I hear you. Two guys C-boxes. Two guys tire boxes. El que pierda me hipoteca la casa. Left and right, yeah. I'm in. Well, back in the game then, and Penguin is the POV we're going to be watching because Oh. he's found Trippy without any shield Bueno, whatsoever. C9 ya se imaginaba que se lo iba a encontrar ahí encima de él. Oh. Boy, a little ring around the rosy for Penguin. He picks up a nice kill, and the C9 fans in the building, they love No, to see it. By muchachos, the way, Cloud9 esta is ronda, 56 esta partida se la va a to llevar this Cloud. stage in the game. Está a segundos de llevarse en el cuarto punto. Buenísima. Optic, a salvar la partida, Optic. Optic viene de una racha de estar ganando casi todos los torneos, muchachos. No puede ser posible. Yo quiero que ganen. Nice job there. APG make sure to prioritize that overshield player. I think Cloud da pocos segundos. Doble muerte. Esos de Cloud está jugando muchísimo. Está jugando muy bien. Punto para Cloud. Se llevaron la partida Cloud. En ese momento actualmente vamos un 2-1. 2-1 vamos. Sí, 2-1.
ganando Cloud. The scariest thing is Bound went 21-10. Wow, in that game against Optic. Pero bueno, no es tan malo. Dice que pero bueno, no es tan malo. Gaming absolutely unbelievable. That puts him at positive 19 across the last 2 games alone. This man wants a world championship. I'm sure that Stellar and Eco have mentioned him before. It feels pretty good. Nos vamos para tercera partida. Do it himself. Rey, sacaron evolutiva de fría de la M4. Sí, eso estuve viendo. Por ahí vi que ya está disponible. Han sacado muchas vainas, ¿no? Yo llevaba muchísimo tiempo que no veía Free. No jugaba Free, perdón. Who was questioned as the replacement for Renegade. After a couple of games here, maybe he is not the question, maybe he's the answer. Listo, muchachos. Right now, he looks to be in world Uy, aquí en pasar el tirote ese que se hizo ese brother en la cabeza con la sniper, con la Franco. early lead, but that story changed very quick. Brilliant movement again from Bound. You're just going to see double kill, double. Ay, no me digas internet porque la tengo al 1. ¿Con cuántos diamantes? ¿Con 9 diamantes? ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan cuando yo me saqué qué fue? La AK de dragón me la saqué con 24 diamantes o con 9 diamantes. Yo no me acuerdo, yo tengo por ahí un video sacándome esa arma. Muy de buena, si yo la tengo ahorita creo que al nivel 2 o 3, si no estoy mal, con 99. Pero bien, la sacó barata porque hay gente que gasta 1000 diamantes para sacarse eso, bro. Ey, yo tengo que probar suerte a ver qué tal, a ver si me la logro sacar. Ey, muchachos, caído el directo de Halo. Hay actualmente, ¿cuánto? 100.000 personas, 98.574 personas en línea viendo la gran final de Halo Infinity. Ya comenzó. Comenzó la nueva partida. Comenzó la nueva partida, muchachos. También acumular puntos en las zonas. Son 3 zonas. Hay que por lo menos capturar 2 zonas para empezar a acumular puntos. Ese es el modo de juego. Empezó con pie derecho Optic. Optic ya va sumando 15, 16 puntos. Va tomando la delantera. Buenísima. Doble muerte. Buenísimo de tiro a la cabeza. Uy, este brother juega muy bien. Tiene una puntería, 45 segundos llevándoselo a Optic. Al parecer esta ronda va a ser de Optic. Ojalá, yo quiero que empaten, muchachos. No quiero que salgan. No quiero que pierdan. Tienen las 3 zonas, las tiene cogidas Optic en ese momento. Ya Cloud le estaba tomando la delantera en 2, pero al igual Optic le alcanzó a tomar una ventaja de 80 segundos. Ay, bro. Yo veo a los de Optic que están muy disparejos. Y me está extrañando esa forma de jugar, que lo que pasa es que Optic ha ganado casi todos los torneos y siempre ha jugado muy bien, y los veo un poco desesperados en estas 2 últimas partidas. No sé por qué, pero vamos a ver al igual que sucede, ¿no? Sí, tiene muchísimo alcance. Tiene muchísimo alcance. Hay actualmente 96.000 visualizadas. Hay 96.000 personas visualizándolo. Yo creo que vamos a superar las 100.000 en Halo Infinity.
Sweet. We have 2 guys. Double stack somewhere. Bueno, Optic se está dejando alcanzar, brother. Se están dejando alcanzar. Llevan 90 segundos. 90 segundos le tenían de... No, bro, se están dejando alcanzar. Está preocupando. Buenísima. Oh, buena. Uy. Es que esta arma es mortal. Esta arma de un tiro en la cabeza lo va espelucando, lo va matando. Va por la zona. Listo, la tomaron. Uy, buenísimo. Tenían muchísima ventaja. Ya el otro equipo les tomó la delantera. Van por 110 segundos. Pero bueno, no importa, todavía hay tiempo. Buena. Uy, bro. Es que brother tan liso. Se movía muchísimo. Sí, José, eso es super pro. Son los mejores del mundo, brother. La Roca dice Rey Free. Más tarde nos vamos para Free. Ahorita al rato. Espérenme, me termino de ver la final y nos vamos para Free un rato, bueno. Also, look at the technical work there from APG. He so well times that play, gets one shot, doesn't take any damage there. It will be a lead change yet again. Optic Gaming takes a lead, 125. Es como punto caliente, Rey, bro. ¿Cómo así, punto caliente? ¿A qué se refiere? Bueno, bro, muchachos, Optic tomando la delantera. Looks like Eco and Penguin now desperately trying to work together to turn A back into the favor of C9. And if they can do that, they'll be scoring once more. Look at Formal's numbers here. 14 and 7 in this game, showing up in a big way, and certainly the biggest that he's done all series long. Trades for Eco and Trippy. Dude in here, found already trying to pressurize C here, trying to turn the attention away. APG and Formal just trapped inside a long haul here. Penguin's not going to let him trap there for long though. He's going to push him. He's looking for 2 here. He finds 2. 142 a 126 puntos. Eso va muy reñido, demasiado. Still leading by 12 points, but C9 slowly crawling their way back yet again. Bound just managing to snap onto the head of a player there. BC still in the hands. Just as the game is tied up, Formal makes a play onto B. No lo están dejando ni llegar, muchachos. Es que se están dando duro de ambos lados. De ambos lados se están dando muy duro. Cloud9 will go into a very, very narrow lead by 2 points. By the way, back-to-back killing sprees there just about for Penguin. He's now 11 and 7. By the time you finish the sentence about the lead change, it's back into the hands of Optic Gaming. That's just about how close this is. Estos son de Cloud. Ese bro juega mucho. Finds another kill as well. That should be a. Es el que más juega de ese equipo, Pasguin. Pasguin, no sé, Penguin. Ahí le dicen de forma como muy extraña, lo mencionan en inglés. El matazorras. ¿Por qué te pusiste de nombre, bro? Doble kill, buena. Bro. Le ganó los tiros, bro. Ay, bro, quedaron a un poquito de tomar la zona. Se les va llevando la delantera Cloud, 176 segundos por 154 que tiene Optic. Bueno, vamos a ver qué sucede aquí. Doesn't need to be asked twice. Hits the slide to get from A to B as quickly as possible. It's almost a lo tiene un tiro. And look at this, they just cannot stop Buena. Look at Bound, he's in a 1v2, he's so confident, the assist comes in as well. This is what he's been doing all series long. He's finally positive for the first time in this game, but they are now up 207 to 154. Reset comes in as well, a triple cap.
214 a 154. Even with Optic inside of B and C. You have to wonder where these kills are going to fall. If it's around B and it's going to allow Penguin to get the reset, then Cloud9 are going to be feeling good. It's 2 for 2 on the map. They're even working on C as well here. Take a look here, Camo up bottom middle as well. 225 to 154. This game is ¿Cómo se pelean por coger la invisibilidad? ¿Cómo se pelean por ser invisibles? Es chistoso y humillativo. Matazorra. Y si le dejaron poner el nombre en free, no lo banean. Muchachos. Punto para Cloud. 3-1. Me está empezando a asustar muchísimo. Me está comenzando a asustar. Optic, ¿qué pasa, Optic? Ustedes son los mejores, muchachos. ¿Qué pasa? Es que los veo. Bueno, yo no soy un profesional, ¿no? Yo juego bastante Halo, pero no soy un profesional. Pero a diferencia de otras partidas que he visto, incluso hace un rato acabaron de jugar porque le tuvieron que ganar a otro equipo para llegar a la final. Estaban jugando muy unidos. En este momento los veo que están jugando como muy disparejos, cada uno por su lado. Creo que es como desesperación, están muy descoordinados. Todavía hay tiempo, van 3-1, pero tienen que dar en esta partida el todo por el todo. Porque si Cloud gana esta próxima ronda, esta próxima partida, Cloud gana la final. Porque el primer equipo que llegue a 4 gana. Entonces Optic ya tiene sí o sí, tienen que ganar esta partida que viene o estas próximas 2 partidas, al menos para quedar empatados y ya dicen para una última ronda un desempate. Y se ven que están preocupados, tienen cara de preocupación, muchachos. Es una final por $1 millón. Es una final por $1 millón. Ojo que aquí vienen esas super skills que se hizo ese brother con sí, mira, esas kills son buenísimas, vean, ahí va, una. Esta ahí fueron con mira, Y el otro lo hace por la otra entrada, abajo ahí. Buenas esas kills. Es como un modo de juego Call of Duty, no conoces punto caliente. Vean que yo nunca he sido tan jugador de Call of Duty. Y cuando jugaba más que todo era el Warfare 2. Pero jugaba era solo a matarse en sí. Nunca me ha gustado jugar esos modos de juego. Pero Halo sí he jugado todos los tipos de juego. Captura la bandera, bola loca, rey de la colina. Muchísimos modos de juego en Halo. Y este modo de juego incluso no recuerdo cómo se llama. No recuerdo. Este modo de juego lo vine a conocer en Halo Infinity. Y lo juego es porque en clasificatoria sale y toca jugarlo. Si no, no lo jugaría porque la verdad no me gusta mucho. Exacto, Luis. Así es este. Este tiene 2 variantes, uno que son 3 zonas y el que coja al menos 2 zonas empieza a acumular puntos. Con una zona no se acumula, tiene que coger mínimo 2. Y el otro que sí son zonas y tiene que quedarse en la zona y no dejar que el equipo contrario se meta. Exacto, Luis, exacto. Aquí es igual, el equipo tiene que capturar la zona y acumular puntos. Entre más tiempo dure en la zona, pues más puntos, más segundos acumula. El primero en llegar a cierta cantidad de segundos dentro de la zona gana. Muchachos, ahí está la copa. Ahí está la copa. Bola loca es difícil, sí. Bola loca es difícil. It's not often you get the opportunity to be in a grand final, let alone to go on and win the damn thing. And how must Optic Gaming be feeling here? On top of the world, not only coming into the event. Ay, bro. Ahí están los de Cloud. Y Cloud, ojo que Cloud son patrocinados por Red Bull. Ahí está nomás el datico. Patrocinados por Red Bull, muchachos. Red Bull, Puma,
blockchain.com, una página de noticias criptos. ¿Cuál otro? Está Microsoft. Bueno, Microsoft. Yo creo que ambos son patrocinados por Microsoft porque pues, Microsoft son los dueños de Halo, ¿no? Por eso es que también a Halo le hacen esos torneos tan gigantes, ¿no? Porque, bueno, pues el hombre más rico del mundo es el dueño de Halo. Entonces básicamente no puede decir que no tiene presupuesto o dinero, ¿no? Y una de las empresas más grandes del mundo, que es Microsoft, pues está detrás de Halo. Tuve que reiniciar nuevamente el envío. Dímelo, Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué se dice, Hernán? Hernán viendo las finales. Yo voy por Optic Gaming. Viendo las finales, muchachos. Halo Infinity. Por $1 millón. Bueno, un acumulado de $1 millón, ¿no? Pero en primer lugar, si no estoy mal, se lleva 400.000. 400.000 es mucho dinero, muchachos. Son 4 jugadores. 4 jugadores. Sí, el más rico. Ah, sí, el más rico es Elon Musk, pero o sea, el dueño de Microsoft es uno de los más ricos del mundo, ¿no? Creo que si no estoy mal ahorita está como de tercero o cuarto lugar. Imagínate, tiene para meterle presupuesto a Halo el que quiera, así no sea tan famoso. Bueno, muchachos, esta ronda sí se fue de asesino. Estas son las mejores rondas, aquí es donde vamos a ver las mejores muertes, las mejores kills, el todo por el todo, así que no fuimos, atención, vamos a ver, vamos a degustar nuestros ojos. Igual que el de Amazon, sí. Venga, a ver. Buena. Va muy parejo, 6-5, parejitos. Muchachos, y es que si pensándolo bien, imagínense, 4 jugadores en cada equipo, premio mayor de $400.000, cada jugador se está llevando $100.000 de premio. Eso aquí en Colombia es bastante, pues no es muchísimo, pero no, sí, al igual es mucho. Te alcanza para 4 casas normales o 2 casas en zonas de alto estrato, ¿no? 2 o 2 apartamentos. Sí, sí, te alcanza para 2 apartamentos con $100.000 aquí en Colombia. Claro, un buen apartamento, un buen carro. Rey, en Halo, en que estás viendo el directo, ahí está Veneno, creo que es. ¿Cómo decir quién es Veneno? Accepted. Stella knew the help was there. That's the only reason that Stella challenges in that situation. And as Cloud9 managed to get Estaba Optic Gaming y Cloud, pero no hay ningún jugador que se llame Veneno. Hay un mexicano que ganó también este es torneo por equipos, hicieron también torneos individuales y un mexicano quedó en tercer puesto, entonces es algo chéverísimo para Latinoamérica, ¿no? Representando. Un mexicano quedó en tercer puesto y otro mexicano quedó en cuarto puesto, quedaron muy bien posicionados. Ah, no, ese modo no está, no ha salido todavía, pero aquí no está, bro. Ese modo no se juega aquí en competitivo, no se juega ese modo de juego, bro. Pero sí sé cuál es. O infección, veneno o infección se llama. Metroid, no, vea que nunca escuchaba ese juego, Jorge. Bueno, 18-15, van muy parejos. Yo quiero ver muerte, yo quiero ver kill. Lástima que en este mapa no está la sniper, la Franco, porque ahí se harían unas kills. Esa infección, sí, no, infección no está. No ha salido infección todavía Halo Infinity y en el competitivo, así estuviera, no lo meten porque digamos que un modo de juego que no es competitivo, ¿sí? Pero no, eso es muy bueno. Cuando salga lo vamos a estar jugando aquí. Bueno, muchachos, 18, 19, 16. Estos de Cloud están jugando mucho, bro. Yo veo que los de Optic están muy separados. Están muy disparejos, muy desordenados. Ve, aquí hay 4. Bueno, aquí están todos los de Optic, sí. Pensé que había uno solo. Me equivoqué. Están todos, ahí están bien, todos junticos.
Cloud9 now leading 22-19 in what would be a De aquí ya se series separó el resetting primero y game. este Look brother. into Astro listening with Cloud9. Yep. APG. Es que no se tiene que separar tanto. Bounce pitching base. Bounce pitching base. Tampoco tan unidos porque si no con una granada se los llevan a todos, ¿no? Pero pues la idea es que no se separen tanto para que sí. Van 21-25, de momento van bien los equipos, van muy parejos. Pero esta es la última ronda que ellos tienen. Si pierden, pierden la final. Visible. Uy, lo vio. Uy, lo vio. No, no, no. Anthony, el torneo va a ser el otro sábado, bro. Getting out to blue P. Getting out to shocks. Shocks are up now. I'm going yellow. I have shocks. I have shocks. One's yellow, French. 24-28. Muy parejos, muy parejos. Saluditos para el Anthony que está por ahí. Detroit, Metroid. No, Jorge, mira que ese juego Metroid nunca lo he escuchado. ¿De qué se trata, brother? Buena. Ay, le llegaron por la espalda. Yo, keep playing together. He's on the going fire. Both went fire. Both went courtyard. Both went courtyard. Esos de Cloud están jugando muchísimo. Voy a hacer un mini torneo de Free Fire, muchachos. Voy a hacer un mini torneo de Free para ustedes. Pero lo vamos a hacer el otro sábado. Sí, claro, sí va a haber directo de Free hoy, Anthony. Más tarde, más tarde. Terminamos este. Me voy un rato y regreso tipo 8 de la noche. Hacemos el torneo no, perdón, el directo. Hoy vamos a estar subiendo clasificatoria, yo creo. Out of the comms and into the gunfire. It's 36-30 now. C9 up by 6. Every kill is massive at this Se bro point. juega muchísimo. Es muy duro que le ganen frente a frente. Está jugando bastante. El torneo yo creo que va a ser en modo por equipos. No sé si por equipos o no sé si en solitario. Yo creería que mejor en solitario. En solitario, no sé. Como unas 4 salas. No sé. Estoy pensándolo, estoy cuadrándolo. Yo ya a partir del lunes les empiezo más o menos a ir contando. Vamos también con ustedes. Si me pueden aportar ideas sería buenísimo. Halo Infinity. Yo que no conozco Halo Infinity, ¿se encuentra el modo todos contra todos o nada que ver con el juego? Sí, todos contra todos está. Aquí se llama... Sí, todos contra todos. Aquí se llama Rumble Pit. Bueno, yo lo tengo en inglés, ¿no? Rumble Pit. Pero sí, sí está todos contra todos, claro. Incluso hubo un... También se hizo una copa para todos contra todos. Que se hizo ayer. Rey, pero hago un directo de 3 horas que lo hace muy cortos. Bueno, ahí miramos, ahí miramos. Muchachos. Cloud se ha llevado. Ya ganó Cloud. Ah, ¿era de Wii? No, bro, vea que nunca escuché ese juego. Ese de todos contra todos es muy bueno. A mí me gusta jugar mucho todos contra todos. Yo creo que vamos a estar jugando Halo un rato esta noche. Halo no, perdón, Free. Pero clasificatorias más que todo. Dejamos las salas para el final. O cada cierto tiempo hacemos unas salas. Muchachos, creo que esto ya se lo llevó Cloud. Ya se lo llevó Cloud. Se lo ha llevado Cloud, muchachos. La gran final de Halo Infinity. Premio mayor se lo ha llevado Cloud. Quedó Optic Gaming en segundo puesto. Bueno, al igual quedaron muy bien posicionados, ¿no?
¿Quién le hipoteca? ¿Cómo así que le hipotecaron la? Es que saben qué es lo que pasa de un tiempo largo. Que bueno, hay que ver, pero tendría que comenzar más temprano. Pero siempre los hace cortos, por eso digo. Siempre los directos han sido aquí como que 2 horas. 2 horas, siempre ha sido el tiempo que hemos estado. Sí puedo traer directos más largos, claro. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Jugar varias cosas. Yo ya estoy descargando... Estaba descargando Fortnite como para jugar Fortnite, pero es que la verdad soy malísimo para Fortnite. Yo sé que a más de uno de ustedes les gusta el Fortnite, por eso les quería traer Fortnite, pero es que soy muy malo para Fortnite. Pero sí, es que un directo solo de Free tanto tiempo, aunque si ustedes quieren sí, pero podemos estar variando con otros juegos. O podemos jugar Free y podemos jugar Halo también. Saluditos para los que saben activo, muchachos. Este torneo lo ha ganado Cloud9. Segundo lugar, Optic Gaming, muchachos. Yo iba por Optic Gaming porque has perdido Optic. Yo esperaba que Optic ganara, muchachos. Hoy vamos a jugar clasificatorias. ¿Sí están listos para jugar clasificatorias para que subamos? Perdón. Okay. Hoy vamos a jugar clasificatorias, pero voy a jugar también en solitario. Porque necesito practicar. Llevo mucho tiempo sin jugar Halo, iba a decir, sin jugar Free. Necesito practicar porque estoy malísimo. Y si juego con ustedes me acarrean y no aprendo. Pero el directo de Free va a ser a las 8, matazorras. O bueno, ahí miramos si lo hacemos de una vez. No, sí, lo hacemos, podemos hacerlo una vez. Ahí miramos. No creo que se vaya a jugar una última partida, no creo porque ya se jugaron 4. Sí, de 4 ya ganó. Sí, ya ganó 4 Cloud, ya no se puede jugar más. Quedan solo 2 rondas. Ya. Ganador Cloud9. Ay, bro. Rey, tengo salas por si vas a comprar en la tienda en el torneo, yo te las vendo baratas, tengo más de 10. Bueno, para el torneo sí me sirve, bro. Para el torneo. Aunque voy a reclamar lo de las salas ilimitadas para hacer eso en el torneo. También puede ser. Bueno, muchachos, aquí vemos Optic Gaming, el mejor fue formal, un KD 1.11 y de Cloud fue PON 1.20 de KD, que en Halo 1.20 es bastante y más en un torneo de esta categoría. Ya van a hacer la entrega de premios. Yo tengo 17, también ayudo. Listo, dale, bro. Dale. Voy a jugar unas en clasificatoria en solitario y otras las jugamos en Halo Infinite Major, and we have one here on Championship Sunday at the Halo World Championship. Shout out to our graphics op in the back, making sure that they got the graphic redone and added in the grand ¿Cómo final así? reset ¿Cómo at the así? end, ¿Cómo because, like you say, we haven't seen that yo no before, entiendo. but this is the road that both teams have taken to get here, and it's so fascinating just to take a second to actually look at this right from the quarterfinals, because on the Optic side get nothing but 3-0. ¿Se va a jugar otra final? 3-0, taking down G1, Sentinels, Nature. ¿Por qué sale gran final reset? Optic Gaming versus Cloud9. Other side of the bracket though. Look how hard it's been. For Cloud9, I mean, game 5s. O sea que ya no las puedo reclamar. Fights against the likes of FaZe Clan Hey, bros. to get themselves into this position. And you can see here, even Ascent, Yo no my European entiendo. brothers, they pushed them all the way as well with that game that they Yo no took. entiendo But eso, I think muchachos. the big thing for Cloud9 for me is, with all due Y esa respect to gente FaZe, habla en inglés y we've seen peor, no Sentinels and entiendo C9 go nada. back and forth all year long. That performance No, first ya game ganó against Cloud. Sentinels, the 3-0 beating that they gave Pero es que them, ¿por qué se was a sientan? really ¿Por good qué series. ponen los I think that's auriculares? ¿Es que van a favorably jugar más o for them. qué? Having beaten two-time world champions, maybe it's their time to become two-time world champions. I think so, and also look at the prioritization 0-0. of the Slayer ¿Otra game vez? type, right? Let's not forget, Slayers won Optic Gaming Orlando, you could say. And however, as we take a look Es at the que game types in this series, Cloud9 controlled both of Eran those las players semifinales in the end.
with great Gran final dominance. reset. We get ready for a second best of 7 between Optic Yo no Gaming and entiendo qué es Cloud9. eso, We bro. wouldn't have it any Si other estábamos way. en la One more series final. for the title. Bueno, yo creo que el que gane otras 4 rondas de aquí ya se van para una última partida. Y la partida de oro, ¿no? Como se decía antes, el gol de oro, ¿no? La partida de oro, el que gane ya gana el torneo. Pero qué tantas partidas, muchachos. That's going to be a good sign for them to see. Just a little friendly memory, you know, just gets those good vibes back. Game number 3 is going to be Strongholds. Pase WhatsApp o Face y hablamos lo de las salas. And we head over to King of the Hill streets, and you can all read at home, you can all read in the arena, you can see where we're going after that, but I'm not sure we're going to get right to the end. Although, you know what, actually I take that back. There's a really good chance we're going all the way to Game 7. Let's go all the way to Game 7 if we have our way here. And players now have to lock in and ice up for what may be a grueling second best of 7 between these two. They've been exchanging blows all series long, but really Cloud9 runs away. Se va a volver a jugar las partidas nuevamente. Best performance we've seen from the C9 boys in quite some time. Let's take a look also at Bound versus Trippy. Like we said, Trippy and Lucid pretty close in terms of KD in this series so far. Esto va a estar impresionante. Bueno, te va a pasar el WhatsApp, bro. And to be honest, uncharacteristic of players like Trippy and Lucid at this late stage of the Ese es. season. There's going to be a big focus. Y es con el más both 57, Trippy and ¿listo? Lucid in this series, and the question of can Bound repeat what he did in the first grand final? Yeah, I mean, the magnifying glass doesn't get any bigger than it does in a World Championship final, right? Your statistics will be picked away out. Even if you feel like you're doing everything right, when it comes down to those numbers, it's certainly going to tell a story. Bound on the other side of things, he is relishing. Yo pensé que ya había ganado Cloud. The moment he was waiting for in the season. Yo pensé que Cloud ya había ganado, bro. bro. Waiting to see. That is that perfect mix of aggression, but also knowing when to Espéreme, yo busco algo de comer aquí rapidito. Every Halo player's dream. Let's not kid ourselves, right? Make a name for yourself online. Pero yo la verdad, yo pensé que Cloud ya había ganado. Hay un reset. Bueno, listo, ya vengo a traer algo de You comer. just dropped a 1.46 KD against Optic Gaming, the heavy favorites. This is truly every competitive Halo player's dream. Bound is living it on the main stage right now alongside the rest of the C9 roster. They have been fantastic in these grand finals so far. Now they find themselves only 4 games away, but you got to think Optic's going to lock in. They're going to get ready for this because when their backs are against the wall, often that's when they look their best. And that's when you're looking to your leaders, right? That's like when you're looking to a man like Formal, someone who's been here before. He's been in those big series. He knows what it takes to mentally reset, to bounce back, to breathe some confidence back through some teammates. And on the other side of things, I can't think of many better tutors than Ego. If you're Bound and you're coming onto a new lineup and you're, looking to learn how to get into a grand final, to win a Halo World Championship, to win a major championship, Eco is the man that you go to. He knows everything there is to know about winning. And especially if we talk about Eco, he talks about how when they go back in the lab after a tournament, there are very specific things they look at and they work on. Did we ever see that was the case in that grand final? Keep in mind, we saw Cloud9 get absolutely slapped by Optic Gaming in Orlando. It was not even close. However, it's a complete turning of the tables here so far in Seattle. Cloud9 clearly doing the homework to get ready for Optic Gaming, and they now find themselves in a bracket reset. Best of 7 for the World Championship trophy. Well, the Optic Gaming fans certainly maybe been quieting down a little bit after that series, but if they're going to get back into it, they're going to have to get behind their squad now and lift them back up. For C9, the same could be said. Bueno, atentos porque lo puede estar dando todo en esta partida final. Puede que estuvieran aguantando energía para estas últimas rondas. Así que en esta última ronda ya se va a definir quién verdaderamente gana el acumulado. Nos fuimos, empezamos. Wouldn't have it any other way. Whoever wins this best of 7 will get their hands on that World Championship trophy. We're starting off with the point of view of Formal. This man is going to have responsibility on his shoulders to mentor those players on his squad through these tough times. A win Optic, and all of a sudden, things change once more. We talked about Trippy here. Man on your screen with the camo needs to convert here alongside Lucid and put up the big numbers that we're used to seeing from them. But it's going to be 3 dead on the side of Optic Gaming. Repulsor here for Lucid. Doesn't matter. 4-shot coming in from Penguin. That'll be enough to take down Lucid. Stella has the on-ball immediately.
back towards Pipe, and look at this perimeter setup already from Cloud9. They have got recharged lockdown. 10 points on the board already here in Ball. Like I said, Pipe's hold, nades are coming in. Found us so well to only take minimal damage from those grenades. He needs to hold Whirlpool, but 2 fall, so he knows he is the lone survivor. He'll be taken down, 3 dead. Stellar's your last player alive. Speaking of the lone survivor, he's going to fall as well, so a perfect break comes in from Optic Gaming. 16 seconds, all that Cloud9 managed to muster up for what looked like some great map positioning. Now Optic have the opportunity to do the same to them. Shot rival also in the hands of Trippy here. He can make something work. Yeah, it's also perfect timing there. They don't let really any points on the board here. Here we are tied just about 50. Trippy picks up another one as well. That's 3 Se lo llevó a los dos. for Cloud9 again. Formal's your last player alive. Formal should move in to pick up this odd ball as well, and by doing Se lo llevó a los dos. Ya se empezó a caer el directo de Halo otra vez. I was about to say Optic allow ball time to go into the hands of C9. They focus their attention towards getting that camouflage, towards getting that power up to break. But No, muchachos, está molestando mucho el directo de Halo. Yo creo que vamos a dejar hasta aquí. Voy a ver si puedo grabar y puedo sacar unos clips de la gran final. A ver qué tal. Listo, parceros, vamos a dejar hasta aquí. Qué pena con ustedes, pero es que vea, lleva fallando ya. Llevamos en directo ¿cuánto? 1 hora. Y ya como media hora fallando. Yo creo que vamos a dejar hasta aquí. Nos vemos más al rato en un directo de Free. Bueno, así que ya saben, bien truchos. Vamos a jugar, vamos a subir y nos vemos más tarde.